La entrevista del día. El invitado especial para decir las cosas como son. Muy bien, estábamos hablando al principio de que empezábamos a conocer casos más cercanos, ¿no? Como que había aflojado un poco la cosa y como que todos estamos teniendo algún caso que conocemos que se contagió, que se fue a hisopar, algo que habíamos perdido quizás en el relajamiento que estamos teniendo. Obviamente cada uno de los que escucha la radio en distintos lugares del país lo vivirá de modos distintos. Nosotros desde la ciudad de Buenos Aires lo veíamos un poco más relajado, pero empezaron a aparecer casos y nos vuelve a preocupar esta situación, y más con el tema de esta variante Omicron, que aún no sabemos qué puede suceder, no solo afuera, sino acá en la Argentina. Vamos a hablar con alguien que sabe mucho de esto y que siempre ha sido muy responsable comunicando, que es el doctor Eduardo López, médico infectólogo y además profesor titular de la cátedra de vacunas en la Facultad de Medicina. Doctor López, ¿cómo le va? Pablo de León lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Pablo? ¿Qué dice usted? Un gusto saludarlo. Igualmente, ¿eh? Bueno, ¿nos tenemos que asustar? ¿No nos tenemos que asustar? ¿Qué recomienda? A ver, estamos frente, en primer lugar vamos a ver el contexto externo, ¿no? Uh-huh. Estamos frente a una variable que se detectó en Sudáfrica y en Botsuana, que se le puso el nombre de Omicron, que aparentemente, y es el dato más consistente, tiene una gran transmisibilidad. ¿Por qué? Porque ha sufrido muchas mutaciones, especialmente en la proteína S, que es esa parte, la proteína de espiga, que es esa parte que se une al receptor de nuestras células en el tracto respiratorio, en el tracto intestinal, incluso cerebral, ¿no? Entonces esto facilita mucho la transmisibilidad. Y junto con esto, como tiene tantas mutaciones, uno puede plantearse algunas dudas si elude o evade el sistema inmune. Esto es si evade la inmunidad que nos dio la vacuna. Claro, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Ese contexto externo. El contexto externo que vemos. Ha caído muchísimo la cantidad de casos, pero en las últimas 2-3 semanas ha habido un aumento lento, pero sostenido, de aumento del número de casos. Uh-huh. Que hemos ayer roto la barrera de los 2.000, que habíamos bajado de los 2.000, ¿no? Sí. Y por otro lado, vemos que el comportamiento social del autocuidado se ha perdido. O sea, el uso de barbijo, uno lo ve que cada vez mejor, cada vez es menos. Segundo, el distanciamiento social se ha relajado. Y quiero comentarle para su audiencia uh-huh. que está demostrado que el barbijo protege el que usa barbijo tiene un 53 menos de chance de adquirir la enfermedad. Eso es clave. Y que a su vez aumenta el distanciamiento social, cae un 25%. Ahora, junto con esto, el otro gran elemento de protección, que son las vacunas, se ha aumentado mucho en las 2 dosis, porque ya está demostrado que para la variante Delta y seguramente para la variante Omicron vamos a necesitar 2 dosis como mínimo, y yo creo que vamos a ir a la tercera dosis. ¿Está bien? Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos alrededor de 4,5 millones de individuos, quizás un poco más, que no han ido a buscar la segunda dosis. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto, doctor López? Yo creo que hay un grupo de franja etaria que cree que esto ya pasó. Uh-huh. Un segundo pensamiento puede ser, si a mí no me toca va a ser leve, ¿no? Y un tercer pensamiento es que la vacuna no la necesito. Ahora, es evidente que tenemos 4 millones de individuos que no van a buscar la segunda dosis, pero mire esta noticia, Pablo. Claro. 2 millones de individuos no han ido nunca a vacunarse ni con una dosis. Y lo que estamos viendo es que el aumento del número de casos se está dando básicamente entre 20 y 40 años. Ese aumento del número de casos está básicamente ahí, ¿no? Con lo cual uno está preocupado, porque si bien la variante Omicron todavía no se ha detectado en la Argentina, uno sabe que estas variantes siempre es función del tiempo, pero por otro lado, ya tenemos creo que 3 o 4 casos que se detectaron en San Pablo, en Belo Horizonte y en Río de Janeiro, en Brasil.
Y uno sabe que cuando Brasil estornuda, nosotros hacemos neumonía, ¿no? ¿Qué significa esto? Que rápidamente, más tarde que temprano, más temprano que tarde, van a aparecer Omicron en Argentina. Obviamente, ojalá que no aparezca, pero ese es el tema, ¿no? Bien. Gastón Leturia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo Respecto le va? a esto, justamente ahí menciona lo de Brasil y fue por donde iba a ir yo. Respecto a, bueno, todo este tiempo hemos tenido, ¿no? Medidas más drásticas, menos drásticas, pero bueno, esto de cerrar fronteras, etcétera. Usted, no sé si siguen haciendo estas reuniones en las que había asesores del presidente, comités, Sí. etcétera, pero... Sí. El sábado pasado tuvimos una. Ok, y empiezan de vuelta a tener ese tipo de comentarios respecto a medidas como, por ejemplo, hacer un cierre determinado durante un par de semanas, o sea, ¿volver a algún formato de esas medidas o ya en esa línea no se puede entrar más? Hoy por hoy, la cantidad de casos que hay, digamos, y la cantidad de vacunados que hay, que eso no hay que olvidarse, sobre todo con 2 dosis, no amerita hacer ninguna restricción severa, ¿está bien? Sin embargo, yo creo que algunas de las medidas que se están implementando, yo creo que son importantes. Por ejemplo, el dato del pase sanitario o el pasaporte sanitario, como querramos llamarlo. Y le voy a explicar por qué es importante esto. Porque esto primero se ha hecho en todos los países del mundo, ¿no? Inclusive para ir a bares, cervecería, discotecas, gimnasio, etcétera, etcétera, ¿no? Todos lugares cerrados donde hay gente que en principio está protegida o está vacunada y individuos que no están vacunados, con lo cual tienen el riesgo de contagiar y de contagiar. Ahí hay un tema clave, doctor, que usted está diciendo. Yo voy al gimnasio, y me sorprende que ahí hay un relajamiento en un lugar cerrado, que es importante. Como no lo veo en la calle tan grande, ¿no? A veces me sorprende que veo gente caminando con el barbijo, y me alegra. En un lugar como el gimnasio aparece ya la liberación, aparte pues, si uno está en la bici o en la cinta, y ahí es clave el tema del pase que usted dice. Definitivamente. El tema de los lugares cerrados, sobre todo donde se inhala y se exhala, como cantar, como gritar, claro, o como por ejercicio que usted requiere, diríamos, movimientos respiratorios fuertes, es fundamental esto, ¿no? Yo personalmente creo que tenemos que estar muy atentos a esto. Yo estimulo y le recomiendo a la gente que se vaya a vacunar para buscar la segunda dosis. Y además le digo, la segunda dosis no va a terminar, ¿eh? Como vienen los datos en el mundo, Pablo, vamos a ir a una tercera dosis, ¿eh? Claro. Esto no discutamos, digamos, esto casi seguro así. Por otro lado, nosotros tenemos un problema que también es importante, ¿no? Es que algunas de las vacunas que nosotros estamos utilizando, combinaciones vacunales, todavía no tenemos datos publicados de cómo funcionan, ni con la variante Delta ni con la variante Omicron, ¿no? Se calcula que los laboratorios productores como Pfizer, Moderna, AstraZeneca, en algunas semanas, se calcula entre 2 y 4 semanas, van a tener datos cómo funcionan los anticuerpos que provoca la vacuna, ¿no? ¿Me explico? Para variante Delta, después de la experiencia de Israel, 3 dosis es lo lógico, ¿está bien? Entonces el individuo que tiene una sola dosis, a nosotros en realidad, o no se ha ido a vacunar, es un riesgo para la comunidad, ¿no? Gastón. Doctor, esto que mencionaba de la vacuna, no sé si tiene relación directa en esto que le iba a consultar, que es, ¿qué característica tiene esta nueva cepa? O sea, usted hablaba de la alta contagiosidad, pero a nivel acción directa sobre el sistema, sobre el sistema de las personas, o sea, ¿hay ya comprobado que de repente alguien que tenga 2 vacunas sea algo leve o depende ya cada vez o cada caso del individuo? No, es una buena pregunta. No hay respuesta todavía en esto. Lo que pasa es que usted sabe que las variantes de preocupación son aquellas que además de todo lo que tiene las variantes de interés, agregan o alta transmisibilidad y o evadir el sistema inmuno y o dar enfermedad grave. La alta transmisibilidad aparentemente está demostrada porque subió más de 200% el número de casos en Sudáfrica, que es un país
que solo tenía vacunado un 25% de la población. Con respecto a si esta cepa elude el sistema inmune y vamos a necesitar mayor cantidad de anticuerpos, etcétera, etcétera, esto no lo sabemos. Y si da mayor gravedad, todavía esto no lo tenemos, no se puede saber. Pero si uno estudia la historia de las demás variantes que finalmente aumenta el número de casos y a su vez aumenta mayor la mortalidad, como ocurrió con la Delta, es posible, y también la Delta que eludió el sistema inmune, es posible que esta nueva variante tenga alguna alternativa en este aspecto. Tal es así de la preocupación que puede eludir su sistema inmune, que el CEO de Moderna dijo que ellos están trabajando por las dudas para preparar una vacuna específicamente contra la variante Omicron, ¿no? Claro. Con lo cual hay dudas si las vacunas habituales con 2 o 3 dosis van a responder a esta variante. Yo creo que hay que estar muy atento, creo que hay que estar preparado. La mejor forma de preparado es autocuidarse y vacunarse, ¿no? Claro. Bueno, estamos hablando con el doctor Eduardo López, médico infectólogo. Le hago las dos preguntas. Una un poco mezquina, que es, acá Gastón Leturia, igual que yo, participamos de la prueba de CanSino, que era una vacuna de una dosis. En ese tipo de vacunas de una dosis, ¿va a requerir, no como usted dice, de una tercera, sino va a requerir de una segunda? Es casi seguro. Uh-huh. No está definido eso. No, todavía no está definido, se va a definir ahora, en los próximos 2 meses. Ajá. Se va a definir porque la necesidad de tener 2 dosis es lo que nos enmarcó la variante Delta, ¿no? Que fue la que cambió totalmente el sistema, porque casi todas las vacunas, y esto es muy interesante la pregunta suya, Pablo, fueron hechas de alguna manera tomando el modelo de la cepa original Wuhan. ¿Me explico? La China. Pero con el advenimiento de todas otras, esto nos obligó a repensarlo. Y de hecho, el mejor ejemplo es que con la Delta, las vacunas tipo Pfizer o Moderna o AstraZeneca, al cabo de 6 a 8 meses, pierde su eficacia porque van bajando la cantidad de anticuerpos. Claro. Y por eso fue necesaria una tercera dosis, ¿no? Bien. Bueno, y apelando a que lo tenemos a usted, doctor López, le hago una pregunta para los oyentes. Concretamente, en esta situación, ¿qué le recomienda a la gente que haga hoy en día para cuidarse? Nosotros no queremos meter alarma, pero sí decir, ser cuidadosos, que esto no solo no terminó, sino que las variantes se van mutando y se van complicando. Digo, ¿qué recomendaciones prácticas usted le diría a cualquiera que está escuchando que hay que tener respecto a la situación actual del coronavirus? Yo le diría, primero, que vayan a vacunarse aquellos que les falte una dosis o que nunca se vacunaron, que esto es fundamental, especialmente a los mayores de 50 años. Le voy a dar un dato que pocas veces se dice. Más del 80% de las muertes en Argentina son mayores de 50 años. Claro. Es una cifra, que es decir, que el niño mayor de 50 años tiene que ir a vacunarse y demás. Claro. El segundo punto es volver al autocuidado y evitar las reuniones en ese aspecto. Yo creo que el uso de barbijo, el distanciamiento social y los ambientes cerrados es muy importante. Los ambientes cerrados, como lo sé de televisión, yo les voy a contar un ejemplo. Los individuos que tienen, por ejemplo, la variante Delta, aunque estén sin síntomas, eliminan 300 veces más partículas virales infectantes que si estuvieran infectados por otra cepa. Claro. Para que vea usted el impacto que tiene la variante Delta, ¿no? Claro. Así que eso serían los dos de los mecanismos importantes: el lavado frecuente de manos y un mensaje para guardarse. La pandemia no terminó y este virus es muy democrático. Afecta a todas las clases sociales y todas las edades. Y a medida que uno va aumentando en edad o le aparecen comorbilidades, el riesgo de enfermedad es mayor. Muy bien, doctor Eduardo López, un lujo hablar con usted. Le agradezco mucho este contacto con Las Cosas Como Son y con Radio Con Vos. No, muchas gracias a ustedes por llamarme, Pablo. Un abrazo. Hasta luego. Tenemos la información, por eso te decimos las cosas como son. Las cosas como son. En Radio Con Vos.